Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en el día número 45. Ya estamos. En este día nos corresponde leer en el libro de Jueces. Vamos a leer de los versículos 7 al 11. Es una lectura un poquito larga, así que sin más ni más, comenzamos en el nombre del Señor Jesús, compartiéndote algunos puntos que me parecieron bastante importantes. En el capítulo número 7 empezamos, ¿verdad? Donde dice que levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, recordemos, su nombre era, ahora fue llamado Jerobbaal, pero sigue siendo la misma persona, Gedeón. Y dice el versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dos cosas importantes. Dios es el que estaba dirigiendo todo. Y le dice al pueblo que eran muchos. Y en esto me empieza a recordar inmediatamente las historias que venimos leyendo en la palabra del Señor, como Dios se glorifica no en nuestro poder, nuestra cantidad, nuestras fuerzas, sino en su poder de Él, ya que recordamos cuando, por ejemplo, Abraham tuvo que salvar a su sobrino Lot, cuando se lo llevaron, solamente iba con un puñadito de hombres, ¿no? Como 300 o 200 hombres. Después, Josué, el libro que acabamos de terminar hace poquito, también cuando fue a pelear contra Jericó, igualmente eran bien pocos los que iban con él y ni siquiera pelearon en realidad, digo, cómo Dios lo hizo. Y ahora nos encontramos en esta historia de Gedeón y volvemos a encontrar la misma historia donde Dios le dice, son muchos, para que no se alaben tienen que ser menos. Y segunda cosa que llama la atención es que está hablando aquí de los madianitas. Así que si recuerdas en nuestra lectura de esta semana en el libro de Génesis, ahí encontramos la primera vez referirse a la palabra de Dios al nombre Madián. ¿Y quiénes fueron? Lo leíste. Fueron uno de los hijos descendientes de Abraham que tuvo con su segunda esposa, Setura, ¿verdad? Ahí uno de sus descendientes lo encontramos, Madián, y que Abraham lo mandó lejos de su hijo Isaac, pero mira cómo se vuelven a cruzar sus caminos y ahora están peleando contra este pueblo. Y pues bueno, vamos al versículo número 7 donde dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su hogar. ¿Qué pasó entonces? Lo que yo veía decía, ok, algunos de los hombres, después de todo el proceso tú vas a leer ahí, algunos de los hombres se agachaban como en 4 patas hacia abajo, hacia el río a tomar el agua directamente del río, pero otros no. Otros con una sola mano tomaban el agua y se la traían a la boca y la lamían, pero la lamían de su propia mano. Dos cosas que me dio a pensar. Una de ellas es que se mantenían en pie, alertas, viendo qué estaba pasando a su alrededor. Dos, que si llevaban algún tipo de armamento, probablemente por eso era con una sola mano que tomaban el agua, porque la otra mano tenían su arma en la mano y estaban saciando su sed con una sola mano. Entonces Dios estaba viendo también, o por lo menos yo así lo creo, ¿verdad? Estaba viendo qué hombres estaban realmente atentos, alertas a lo que se suponía que estaban haciendo y no se dejaban llevar por su sed, inclusive aunque es una necesidad vital, obvio el agua, ¿verdad? Pero aún en esa sed, en ese momento de saciar su sed, no descuidaban su postura, no bajaban la guardia. Y digo, qué importante para mí aprender esto como hijos de Dios, ¿verdad? Que aunque nosotros estemos pasando las más grandes necesidades, no dejemos nuestros armamentos espirituales, nuestra espada de la fe, de la palabra, perdón, el escudo de la fe, que no dejemos nuestras armaduras de lado y botemos las cosas como para agacharse. Un soldado que lleva un casco, por ejemplo, imagínate, si se agacha, se tiene que quitar también el casco, descubrirse su cabeza, su parte vulnerable, sus pensamientos, sus ideas, que la necesidad no te haga quitarte esas armaduras que Dios te puso. Para mí esa fue como la clave ahí, ¿no? Y después dice que ahora, con esos 300 hombres, el versículo número 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo entregaré en tus manos. Ya estaba la promesa. Versículo 10, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán. Y ahí continúa. Interesante cómo Dios, conociéndolo y dándole esa opción, o sea, si tienes miedo, ¿ya? Temor de descender, primero ve y escucha lo que está pasando, ve lo que yo ya estoy haciendo. Entonces muchas veces nosotros
como cristianos pensamos que es que el cristiano no debe tener miedo, es que el cristiano tiene que ser valiente y tiene que siempre confiar. Claro que siempre confiamos, pero más sin embargo, aún antes que Cristo viniera y tomara humanidad para entendernos y vivirlo Él en carne propia, ya Dios estaba tomando en cuenta justamente este sentimiento que muchas veces nos acosa como seres humanos, que es el tener miedo, el sentir temor de las situaciones desconocidas cuando nos enfrentamos a algo que efectivamente, pues en este momento puedo entender, a algo mayor o superior que nosotros. Él venía con 300 hombres, como Dios se lo había dicho. Entonces, aun cuando estaba puesta su confianza en Dios, no dejaba de estar tal vez detrás esa vocecita, ¿no? Hablándole ahí, diciéndole quién sabe cuánta cosa. Y Dios, que reconoció aquello, es lo más precioso de ver a nuestro Dios. Si tienes temor, ve y desciende y vas a ver. Y efectivamente, baja. Y ahí tú vas a poder leer, pero yo me voy a saltar de ahí al versículo 14 que dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahí estaba. El enemigo diciéndoselo para que Gedeón lo escuchara. Y dice, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿A quién se lo mostró Dios? Primeramente al líder. El líder debe tener esa visión clara, que Dios le muestre las cosas para saber cuándo el pueblo de Dios debe proceder y cuándo no. En el hogar son los padres para con los hijos. Dentro del matrimonio es el esposo, el sacerdote del hogar, ¿no? Entonces, dice entonces aquí, ¿verdad? Que ese sueño, no solamente contaron el sueño, sino que inclusive Dios, por boca misma del enemigo, estaba dándole a Gedeón, la interpretación de dicho sueño. Entonces es importante, muchas veces tenemos sueños porque, no sé, nos dio indigestión porque cenamos mucho. Y al rato andamos, ay, es que soñé, pero ¿qué querrá decir y qué querrá decir? Y no hay una interpretación, no hay un entendimiento. ¿Sabes qué? Déjalo por la paz, no era de Dios, era simplemente que no comí, que cenaste muy tarde, ¿no? Algo así. No todos los sueños son de Dios, eso es una cosa clara, pero cuando Dios va a dar un sueño, Dios también nos permite tener la interpretación clara de dicho sueño para que podamos entender cuál es ese mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Y bueno, me voy al versículo 17, que otra enseñanza para mí importante, donde le dice, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y les empieza a explicar lo que va a hacer. Dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas. ¡Wow! Eso de las trompetas ya me sonó parecido a la historia de Josué cuando derrubaron o cayeron los muros de Jericó, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El líder, ¿qué hace? El líder es claro, el líder es explícito en sus instrucciones. Muchas veces decimos, ay, pero es que ya saben lo que tienen que hacer, ya son adultos o se supone que tienen que usar la lógica, ¿no? Podríamos decir cosas así, que de repente uno escucha. Y yo digo, yo estoy leyendo la palabra del Señor y venimos leyendo y cómo los líderes siempre son bien claros en sus instrucciones justamente para evitar equivocación, para evitar tropiezo. Y Él les dice, primeramente, miradme y haced como yo hago. No es como que tampoco los mandó y les dijo, vayan ustedes y hagan y tienen que hacer así, así, así. No, el líder estaba al frente. Una vez escuché un dicho que el paso del líder marca el paso del grupo. Y así es también en los caminos del Señor. Dios no manda líderes al estilo mundano que solamente se dedican a dar órdenes y todos los demás deben obedecer lo que ellos dicen que hacen mientras están sentados detrás de un escritorio engordando la barriga, ¿no? No, sino que Dios manda hombres y mujeres que vayan al frente poniendo el ejemplo y abriendo brecha. Y Dios usa medios increíbles. Ahí tú vas a leer más adelante. Me quedé así solamente con la primera partecita de que van a tocar la trompeta. Lee lo que pasó ahí. Y dice entonces el versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas. No quedó uno sin hacer lo que el líder estaba primeramente indicando y segundo lugar haciéndolo. Porque nadie lo empezó a hacer hasta que el líder empezó a hacerlo, lo copiaron.
¿ya? Importante. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Entonces el pueblo de Dios solamente empieza a tocar la trompeta y en ese momento que la trompeta se toca, el campamento enemigo se empiezan a confundir y se empiezan a matar unos con otros, ¿ya? Entonces, el Hijo de Dios tiene que tener esa confianza de que yo clamo a Dios, Dios me dice, tú obedece como yo te digo que tengas que hacer, puede ser tocar trompeta o puede ser alguna otra cosa en nuestros días que Dios te va a pedir que tú hagas, y tú deja al enemigo que se va a matar solo, se van a empezar a morder unos a otros, a comer unos a otros, a criticar unos a otros y van a acabar destruidos y tú vas a quedar en victoria si estás obedeciendo lo que Dios tiene para tu vida. Bien, vamos al capítulo número 8 ahora, donde empieza esa captura, ¿verdad? Y Gedeón captura, dice, a los reyes de Madián. Dice el versículo número 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. Entonces pasan por un pueblo, Sucot, y simplemente les piden un poco de pan, ¿no? Estaban defendiéndolos de los madianitas que los estaban atacando y los estaban subyugando. Entonces ellos van aún persiguiéndolos, dice aquí, ¿verdad? Y cansados. Y la respuesta de ellos fue que, bueno, ¿y dónde están los reyes? ¿Ya los tienes en tus manos? ¿Cómo no? Pues no te tengo por qué dar nada. Les da como su sentencia y sigue adelante y dice después el versículo 8, de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Qué importante para nosotros el poder ser gente dadivosa, ayudadora, cooperadora, especialmente cuando aún de forma indirecta estamos viendo que se está haciendo algo en progreso y en beneficio del pueblo de Dios o de nuestras vidas de alguna manera personal, tal vez, aun cuando todavía no se ve cumplido. A veces queremos esperar hasta que como que ya tienes todo listo, hasta ahí te voy a dar, o hasta ahí te voy a ayudar, o hasta ahí te voy a pagar, por ejemplo, ¿no? Para eso hoy día los tratos llevan un adelanto, por ejemplo, llevan una ayuda, llevan compromiso. Y esto, yo digo, tiene tanta base bíblica para nosotros si lo sabemos ver o lo podemos ver. Entonces, total, que vas a poder leer ahí que efectivamente Gedeón pues alcanzó y dio sentencia tanto a los reyes de Madián como también a estos dos pueblos. Así que cuando regresa ya victorioso, en el versículo número 22 vemos que dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Entendían que la gobernatura en esos años, por ser de tipo, no era democrático, republicano, ni nada de lo que conocemos en nuestros días, ¿no? Más bien tirado a monarquía, por así decirlo, aunque no lo era efectivamente, entendían que los reyes, o en este caso, ¿verdad? Los gobernantes se traspasaba de generación a generación. Tú, tu hijo y tu nieto. O sea, que continuara la generación de Gedeón gobernándolos después de él. Dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre nosotros. Él entendía que lo que ellos tenían era una teocracia. Por eso dije parecido, pero no. Ellos tenían una teocracia donde era Dios el que gobernaba sus vidas, Dios el que tomaba las decisiones, Dios el que decidía a quién ponía al frente y quién no. Entonces, dentro del pueblo de Dios hoy en día debería de seguir siendo así, que los cristianos pidamos en oración a Dios quién tiene que ser nuestro pastor, quién tiene que ser nuestros líderes, que Dios les dé un llamado claro a su vida y aparte de eso una confirmación clara de que Dios les está llamando, porque de repente por ahí hay personas que se levantan y pues, yo quiero ser pastor, yo me voy a juntar un grupo de hermanos, voy a hacer mi iglesia y al rato es un desastre porque nunca estuvo Dios en el asunto, nunca Dios tomó señorío de aquella decisión o de aquella situación. Entonces, buena enseñanza para nosotros. Y les dijo Gedeón, el versículo 24, quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas.
Versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo el pueblo se prostituyó tras de ese efod en ese lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Una buena intención de Gedeón, querer hacer un efod, que era parte de la vestimenta sacerdotal. Lo vamos a leer cuando llegue el momento de empezar a leer el libro de Éxodo. Venimos en Génesis, ese es el segundo libro de la Biblia, y después de ahí lo vamos a encontrar, ¿ya? Pero habían requisitos para construir estos efods y tenían un significado muy especial, y ciertamente tenían una bendición especial de Dios. Pero este efod no, este efod él se le ocurrió mandarlo a hacer con el oro del botín que sacaron, y ahora esto fue el tropezadero para el mismo Gedeón y su casa, como para todo Israel, que dice que se prostituyó, se vendió a este efod, porque ahora ya no iban a Dios, iban al efod y se postraban y pedían al efod, como hoy en día mucha gente lo hace con las imágenes o estatuas o cosas así, ¿no? O inclusive cosas naturales, a gente que adora, ¿no? La naturaleza o en fin. Bueno, pues no. O a los muertos inclusive, espíritus. Entonces, eso es prostituirse, y eso después viene a ser tropezadero. Entonces, que nosotros tengamos ese cuidado, que si Dios utilizó, por ejemplo, un medio especial para proveerte una sanidad o darte una respuesta, que ese algo físico tangible nunca se convierta en un ídolo que te haga tropezar y alejarte de Dios. Importante. Pero bien, igual de todas maneras, pues él libró a Dios, él era un juez que Dios levantó, y dice el final del versículo 28, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. O sea, se volvió a repetir el ciclo. Aquí se cerró porque hubo reposo. Y luego voy a leer los versículos 30 y 31 para darnos una idea de lo que va a pasar adelante. Dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y también dice, su concubina, o sea, su amante, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. El nombre, ahí está, atentos a ese nombre. Pero 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras de los Baales. Ahora ya no era prostituirse con el efod que había construido, mandado a hacer Gedeón. Ahora se regresaron a servir al dios Baal. Era un dios pagano de otros pueblos que creían que era una deidad. Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 9, donde justamente empieza hablando de este hijo de esta concubina que acabamos de leer. Entonces dice que Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem a los hermanos de su madre. O sea, no hermanos como de sangre, sino al pueblo de su madre, ¿no? Así se llamaba o se consideraba en aquel tiempo. Fue con la familia y los vecinos y el pueblo, los conciudadanos, por decirlo así, de su mamá de él, de la concubina. Cuando supo que su padre había muerto, se acercó a ellos a querer aliarse para que lo pusieran como suplente de su papá, como juez de Israel. Y vas a poder leer aquí lo que hace, pero lo más terrible que este hombre hizo, la maldad tan grande que había en él, el versículo 5 dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerubbaal, que se escondió. Se repite la historia de Caín y Abel que leímos en Génesis. El mal estaba ahí, vamos a leer mucho más después, pero hay personas que no tienen corazón o no se lo tientan para cometer actos de esta magnitud. Matar a sus propios hermanos, aunque fueran medios hermanos, solamente no dejaban de serlo. Y cuántas veces en la vida real y en las familias se ve ese tipo de odios, de disputas, que si no fuera por la ley, que muchas veces es lo único que detiene al ser humano hoy en día,
se matarían, se seguirían matando unos a otros hasta entre familias, y eso debe de parar en el pueblo de Dios. Este tipo de rencores, de envidias, de codicia, no puede tener lugar en un corazón regenerado, en un corazón donde ahora vive Cristo. Por eso dice que debemos de morir a nosotros mismos para dar paso a la vida en Cristo. No podemos decir que somos verdaderamente cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, y seguir con el corazón lleno de este tipo de maldades. Y no es llevarlo a la práctica en sí, que llegues y digas y matas a la gente, pero cuántas veces está tan grande, arraigado el rencor, el odio, la envidia, que digo, si no fuera porque entendemos que nos llevaría a la cárcel, probablemente mucha gente cometería esto. Entonces no estamos lejos, no es como verlo y decir, ay, yo jamás, porque a veces solamente está aquí en el sentimiento, o inclusive a veces que ha pasado por la cabeza, ay, ojalá se muriera. ¿Por qué no cae muerto? Y cosas así que a veces se escuchan en personas que son o se dicen ser hijos de Dios. Así que mucho cuidado con estos sentimientos, ¿no? Porque el que vino a matar y a destruir fue el diablo. Entonces un hijo del diablo, claro que piensa en matar y lo hace, pero un hijo de Dios no debería ser así. Y bueno, vemos ahora que este hermano Jotam, que salió huyendo y que logró escapar, ahora va y habla y dice lo siguiente en el versículo 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, pues seguir leyendo, me voy a saltar hasta el 19. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Jotam que se escondió, ¿verdad? Y huyó, va y encara, con qué valentía, ¿no es cierto? Encarar ahora al pueblo mismo de Dios, ¿ya? Que un día fueron libertados por su padre, y por eso les dice, si de verdad actuaron con integridad, ¿ya? Si este pueblo fue beneficiado, ¿verdad? Ahora les dice, ¿cómo le repagas de esta manera, básicamente? Entonces, ¿qué enseñanza también nos deja a nosotros pensar en que no es solamente el aquí y el ahora? En ese momento vieron a lo mejor que les convenía a Abimelech, pero ¿a qué costo? Haber matado a toda su descendencia de este varón Gedeón. Y pues bueno, ahora sí que la maldición, si se podría llamar así, que les da, ¿ok? ¿Está bien? Si estuvo bien, gócense con él y que les vaya bien. O sea, no les estaba deseando mal en ese aspecto, pero dice, pero si no estuvo bien, entonces que Dios mande este castigo sobre ustedes. Básicamente que se atacaran el uno con el otro, como pasó en la historia que leímos de la batalla, ¿no? De Gedeón contra los madianitas, que se empezaran a atacar unos con otros, Abimelech con el mismo pueblo. Así que, ¿qué pasó? Vamos a ver. Dice el versículo 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Qué me deja saber eso? Que efectivamente habían actuado mal. Ahí estaba su recompensa, ahí estaba el castigo de Dios, que Dios fue quien envió ese mal espíritu como para poner pleito entre ellos, ¿ya? Y la otra cosa que me llamó la atención cuando dice, cuando hubo dominado sobre Israel 3 años, no gobernado, no juzgado porque eran jueces, no, él había dominado. ¿Y qué es eso? Es cuando una persona hace mal abuso del poder que tiene, cuando el poder corrompe. Dijo un filósofo, el poder absoluto corrompe absolutamente, y este hombre tomó poder absoluto y se corrompió. Otro filósofo dijo una vez, que griego, dice que la medida de un hombre es lo que él hace en el poder o con el poder, ¿ya? ¿Quieres saber de qué está hecho, qué hay por dentro de una persona?
Espérate a ver en qué posición de poder está y cómo se comporta en dicha posición. Si de verdad se hace como dijo Cristo, que el que sea el mayor tiene que ser como el que sirve, el servidor de los demás, es un hijo de Dios. Pero si llega a una posición de poder y lo único que hace es abusar de su poder y querer subyugar, dominar a medio mundo, ya sabemos que algo va mal, ¿no es cierto? Pero tarde que temprano, y en este caso tomó 3 años hasta que Dios intervino. Déjalo todo en las manos de Dios. No hagas nada. Dios sabe lo que está haciendo. Solamente dale tiempo. Y pues bueno, vas a poder leer ahí toda la historia de cómo Dios llevó a cabo su juicio y condenación sobre este varón. Yo me voy a saltar hasta el versículo 55 porque ahí está como ya al final. Dice, y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Se desbandaron. ¿Qué quedó eso? Quedó en la nada misma. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos. En lugar de haber protegido a sus hermanos, haber cuidado de ellos, haber velado por ellos, siendo que era, pues al parecer el mayor, todo lo contrario hizo, ¿verdad? Y Dios le pagó su mal que él hizo. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Fue una maldición, pero Dios lo tomó a bien. No es que el pueblo de Dios va a andar maldiciendo por si acaso, que al rato que voy a andar queriendo darle maldiciones a medio mundo. No, somos llamados a bendecir y no a maldecir. Pero irá, pues, el pacto de la ley. Y ahora Dios, que sí es el juez justo, él estaba viendo esta situación, y ahora no solamente Jerobal, sino sus secuaces, los que se unieron a él en esta actitud tan sangrienta, tan cruel, tan implacable, diría yo, también recibieron, dice, el mal sobre sus propias cabezas. Lo que aquí se hace, se paga. Y bueno, continuamos. Vamos a empezar el capítulo número 10, que nos habla sobre qué pasó después. Dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Issacar, el cual habitaba en Simir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Entonces, otro juez más, no da mucho detalle aquí sobre él, después podemos aprender más tal vez en alguno de los otros libros de la Biblia, pero ahí está. Y dice que tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Entonces ya casi medio siglo aquí entre estos dos jueces. Dice el número 6, porque murió también Jair. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No nos dice que haya pasado el mismo ciclo entre Tola y Jair. Podemos pensar que no, que se portaron bien tras uno y otro juez, pero ahora después de la muerte de este juez, ahí sí Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los amonitas. Así que caen de vuelta en el mismo ciclo. Dios nos libre a nosotros y nos permita poder mantener una firmeza en el Señor, independientemente quién esté al frente o si hay alguien al frente de nuestra vida o no. Los hijos de Dios ciertamente tenemos como órdenes, ¿no es cierto? Está un pastor, están los ayudantes, están los predicadores, están, qué sé yo, órdenes dentro de la iglesia, pero en el hogar también, que el esposo pueda ser el jefe del hogar, pero cuando no esté el esposo, que la esposa pueda seguir siendo de una sola línea, que enseñamos a nuestros hijos que si no estamos los padres presentes, ellos igual sigan sirviendo a Dios y no falten y no pequen delante de Dios, que no caigamos en este ciclo, ni en el hogar ni fuera de él. Dice entonces el versículo 10, la segunda parte del ciclo, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Reconocen su pecado, reconocen ahí su error, su falta, y pues bueno, Dios obra y hace misericordia. ¿Ya? Empezamos con el capítulo 11, donde dice, ahora otro juez que se levanta, Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Vemos a un hijo nacido ilegítimamente tal vez, ¿verdad? Hijo de una ramera, una prostituta, pero Dios
en eso no se fijó. Se fijó, como dice, él no mira las apariencias, sino el corazón. Así que dice el versículo 5, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecéis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Tú vas a leer lo que le hicieron y ahora él se los enrostra. ¿Ya? Lo despreciaron, pero cuando vieron que estaba el favor de Dios sobre su vida y tenían necesidad y tenían aquí, como dice, una aflicción, ahí fueron, lo he dicho algunas veces ya, como el perrito con la cola entre las patas a pedir ayuda de quien en un momento despreciaron y hicieron en menos y hasta lo echaron, lo corrieron de en medio de ellos. Así que si tú eres ese Jefté y tu corazón está correcto y recto delante de Dios, y te han echado de tu círculo de influencia, de tus amistades, de tu familia, de tu comunidad, de tu iglesia, tú tranquilo, déjaselo en las manos de Dios, porque Dios en un momento puede cambiar todo, si es su voluntad, y no para que te gloríes, no para que te quieras después andar parando el cuello, sino para que des gloria a Dios y agradezcas a Dios que es lo que Él hace. ¿Ya? Él aquí directamente se los dice: bueno, y ahora me vienes a buscar, no que me aborrecías, no que me despreciabas, ¿qué hacen aquí? Y no quería. Vas a leerlo ahí. Entonces, el versículo 12 dice: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido para hacer guerra contra mi tierra? Primeramente, ¿qué pasa, no? Infórmate antes de llegar a lanzar la caballería. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Excuse me. Si yo me acuerdo lo que leímos por ahí y yo entiendo un poquito la historia también, porque pues también está en la historia escrito, ¿verdad? Los amonitas no tenían nada que ver ahí. Cuando subió de Egipto, dice allí, fue Dios el que los despojó de su tierra y fue Dios el que... bueno, vamos a leerlo mejor. Mira, aquí está más adelante, lo marqué. Dice entonces el versículo 21. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Los amorreos, ¿ya? No los amonitas. Así que, dice el versículo, perdón, voy a seguir leyendo, 22. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Eran los amorreos los dueños de esa tierra originalmente, a los que desposeyeron, dice el 23. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Entonces la historia estaba mal. No era de los amonitas esa tierra que estaban ellos ahora clamando o reclamando lo que no les pertenecía, esa tierra de Arnón, sino que era de los, no de los, ¿qué dijimos aquí? No de los amonitas, sino de los amorreos. Y Jehová los sacó de ahí y en pelea la ganó Israel, porque pelearon, hubo una guerra, no es como que nada más llegaron y quítense porque ahí te voy. Eran guerras y hasta el día de hoy en las guerras se ganan y se pierden terrenos. Y no es que se los quiten, es que pelean los unos por los otros. No debería de ser, pero eso es lo que es, ¿ya? Y este Dios, que es el dueño de la tierra, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel. Y ahora ellos pretendían apoderarse de ese territorio. Dice el versículo 27, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Oh, ya. O sea, ahí Jefté pone al verdadero, único y justo juez de por medio. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Ahora. Porque él reconoce, o sea, nosotros no hemos hecho nada contra ti, ¿ya? Tú eres el que está actuando mal viniendo a echarme pleito aquí. Hoy en día se ve mucho esto, las restituciones aquí en Estados Unidos de la gente morenita que porque en algún tiempo fueron esclavos y ahora pretende que se les pague, que porque a sus antepasados los esclavizaron. Bueno, hoy en día no existe nadie esclavo, número uno. Número dos, no existe nadie de
de esa época que todavía viva para decir, ok, sí te debo porque te esclavicé a tu abuelo y hoy día te tengo que pagar yo a ti. No, o sea, ¿por qué hacer pagar a los hijos por los pecados de los padres? Eso lo hemos visto ya en los evangelios, ¿no? Cuando la gente venía pero que está pagando el pecado de su padre, no, es para que Dios se glorifique nada más de repente las cosas, ¿no? Entonces, así mismo veo yo esta situación. Y bueno, después dice el versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese, victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Este hombre tenía un celo tan grande, tenía un deseo de estar en paz con Dios, que se apresuró a hacer una promesa, un voto a Dios, que número 1, Dios no le estaba requiriendo. Número 2, estaba en contra de las leyes de Dios. Lo vamos a estudiar, lo que fueron las leyes de Dios que Dios les dio a su pueblo. Y para Dios estaba estrictamente prohibido que hicieran lo que hacían los otros pueblos vecinos, que era justamente esto de sacrificar gente dizque a Dios, porque ellos lo hacían y mataban gente supuestamente en sacrificio para sus dioses, para sus ídolos. Entonces, él comete 2 errores. Viene con enseñanzas porque el pueblo se había venido desviando, sirviendo a los Baales. Entonces llega un momento en que cuando no estamos estudiando la palabra de Dios y no conocemos lo que Dios ha claramente delineado para nosotros, empezamos a hacer esas mezclanzas entre las creencias que venimos arrastrando erróneas, bien intencionadas, porque yo creo que nuestros padres no nos quisieron enseñar esas cosas porque querían hacernos un mal. Ellos pensaban que estaban bien y las venimos arrastrando y luego las queremos incorporar a nuestro servicio a Dios, ¿ya? Por decir un ejemplo, hay gente que pretende que en las iglesias cristianas todavía haya imágenes. ¿Por qué? Esa es una enseñanza que venimos cargando de fuera y ahora la queremos aplicar para el servicio a Dios. Imposible. Hay gente que viene con la creencia de que hay que sacrificar la carne, ya no se flagelan, pero que hay que pelarse las rodillas y que tengo que a cumplir votos al Señor y hacerle promesas y poco menos que las famosas mandas a Dios. Y venimos con esas ideas que son tan paganas, tan erróneas y las queremos aplicar a Dios. No, dice Dios, sí, cuando hagas voto a Dios, no te tardes en cumplirla. Pero a la vez Dios, igual que este hombre, no le estaba exigiendo ningún voto, ninguna promesa. Dios había prometido ya entregárselo, ya había dicho Dios que él iba a hacer justicia, entonces era esperar en eso. Mas, sin embargo, él, número 1, hace una promesa, un voto que Dios no le estaba exigiendo y lo hace incorrectamente porque ofrece algo que para Dios era abominación y era sacrificio humano. Y pues bueno, no era perfecto, así es que su propio celo lo llevó a caer en el error. Entonces, cuidado, hijos de Dios, que el celo mal fundado no nos lleve a cometer desobediencia, pecado, infracción contra la ley de Dios. Así que dice el versículo 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderetos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Cuál había sido su promesa? Quien saliera a recibirlo. El cuidado. Esas promesas locas, esas promesas sin pensarlo, sin meditar lo que estamos diciendo. Y bueno, tuvo que cumplir. Y dice el versículo 40, que es el último, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año, o sea, a llorar por ella. Porque él cumplió su promesa que había hecho mal, pero la cumplió. Así que Dios nos ayuda a nosotros como pueblo de Dios para tener la sabiduría, el discernimiento de ver qué es lo que le estoy queriendo ofrecer yo a Dios. Estoy ofreciendo una ofrenda agradable, aceptable a los ojos de Dios. Es mi culto racional, lo he dicho varias veces. Razón, pensar bien las cosas de lo que estoy ofreciendo a Dios, mi culto racional. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Bien, Dios nos bendiga. Esto sería entonces nuestra lectura. Fue un poquito larga, así que nos estamos viendo la próxima. Dios te bendiga. Chao.